Prácticas de extinción de incendios. Dada la naturaleza de las materias peligrosas que se transportan con frecuencia por carretera, se hace necesario que los conductores de vehículos con este tipo de carga estén preparados para hacer frente a un fuego en su vehículo. Para ello, conviene tener unos conocimientos básicos sobre el fuego y los métodos de extinción de los incendios más habituales con que se puede encontrar un conductor de mercancías peligrosas. La combustión es una reacción química de oxidación que se produce entre un cuerpo combustible y uno comburente, provocada por una cierta energía de activación. En esta reacción siempre se produce un desprendimiento de calor. Por eso decimos que es una reacción exotérmica. Demostrado queda que para que se produzca una combustión han de coexistir tres elementos. Combustible, materia que se quema, es decir, aquella que modifica su estructura molecular y sus características químicas originales como resultado del fenómeno del fuego. Comburente, normalmente el oxígeno del entorno. Energía de activación o fuente de calor, proveniente de rozamientos, radiación solar, descargas eléctricas, etc. La combinación de estos tres elementos se representa mediante el triángulo del fuego, en el que cada lado simboliza cada uno de los factores esenciales para que el fuego exista. Cuando los citados componentes se encuentren en la cantidad idónea, se dice que la reacción exotérmica entra en rango, momento en el cual la combustión puede tener lugar. Hay que considerar un cuarto factor como consecuencia de la reacción de los productos desprendidos de la combustión misma, el oxígeno del aire y el combustible, que junto con el calor aportado por la propia combustión, forman una reacción en cadena que mantiene la ignición realimentada. Entonces, el triángulo se transforma en un tetraedro del fuego: combustible, comburente, energía de activación y reacción en cadena. Cuando un combustible se incendia, sufre cambios químicos, presentándose los cuatro productos de la combustión: gases del fuego, llama, calor y humo. Gases del fuego son los productos gaseosos que se forman durante la combustión, que pueden ser tóxicos dependiendo de la composición química del combustible y la cantidad de oxígeno disponible. Los materiales combustibles más comunes contienen carbono, el cual tras la combustión forma dióxido de carbono y monóxido de carbono, este último altamente tóxico. Llama. La llama es una masa gaseosa incandescente, mucho más caliente que sus alrededores y que generalmente produce luz. Calor. Es la energía calorífica generada en la combustión, que además de calentar los gases y humos producidos, se transfiere al aire circundante. El mismo calor que desprende la combustión basta para vaporizar y encender más combustible. Humo. Aparece por una combustión incompleta. El humo es irritante, produce asfixia, daños en el aparato respiratorio y dificulta la visión de las vías de evacuación. Su color depende de los materiales que están quemándose y puede llegar a ser inflamable. Clasificación del fuego y tipos de combustiones. El fuego se puede clasificar atendiendo a distintos criterios. En función de la naturaleza del combustible, fuegos de clase A son los generados por combustibles sólidos. Generalmente, los sólidos se vaporizan antes de arder, generando llamas y se producen suficientes compuestos volátiles por descomposición. Aunque a veces los sólidos pueden arder directamente en forma de incandescencia o rescoldos. A estos fuegos también se les llama fuegos profundos. Fuegos de la clase B
son los generados por combustibles líquidos o aquellos sólidos que a la temperatura de ignición son líquidos, tales como asfaltos, parafinas, etc. En un líquido no arde propiamente este, sino los vapores que emite. Por eso los líquidos solamente arden en su superficie, que es donde se produce la evaporación. En los líquidos es importante determinar y definir unas temperaturas que los caracterizan. Punto de vaporización. Es la mínima temperatura a la cual el líquido empieza a emitir vapores. Punto de ignición. Es la mínima temperatura a la cual el líquido emite una cantidad suficiente de vapores capaces de inflamarse en contacto con una fuente de ignición, pero incapaces de mantenerse ardiendo al retirar el foco calorífico. Punto de inflamación. Es la mínima temperatura a la cual un líquido emite una cantidad suficiente de vapores capaces de inflamarse en contacto con una fuente de ignición y mantenerse ardiendo hasta que se consuma el combustible, aunque se retire la fuente de ignición. Punto de autoinflamación. Es la temperatura a la cual el líquido emite vapores que se inflaman espontáneamente bajo la acción del calor, sin el contacto con ninguna fuente de ignición. La inflamación de los vapores se produce entre unos límites llamados límite inferior de inflamabilidad y límite superior de inflamabilidad. Fuera de estos límites, la mezcla aire y vapor no es inflamable. Fuegos de la clase C, producidos o generados por sustancias gaseosas, todos aquellos materiales que a temperatura ambiente tienen forma de gas, tales como el propano, butano, metano, etc. Fuegos de la clase D, producidos o generados en metales combustibles, tales como el magnesio, uranio, aluminio en polvo, etc. Fuegos con presencia eléctrica. No es ninguna clase específica, ya que en este grupo quedan incluidos cualquier combustible que arde en presencia de cables o equipos eléctricos bajo tensión. Atendiendo a la velocidad con la que se producen, tenemos combustiones lentas. Son las que se producen sin emisión de luz y con poca emisión de calor. Combustiones rápidas. Se producen con fuerte emisión de luz y de calor. Son las más habituales. Combustiones instantáneas. Se conocen como tales las explosiones. Cuando la velocidad de propagación del frente de llamas es menor que la velocidad del sonido, la explosión se llama deflagración. Por el contrario, si la propagación es mayor que la velocidad del sonido, se le llama detonación. Combustiones espontáneas. Son una variante de las combustiones rápidas y se producen al reaccionar químicamente distintas materias químicas u orgánicas. Clasificación de los fuegos en función de cómo se manifiestan. Foco plano. Fuego que se manifiesta sobre un plano horizontal. Foco vertical. Fuego que se manifiesta en varios planos horizontales inclinados o verticales. Foco alimentado. Incendio mantenido por la aportación de combustibles procedentes de depósitos no afectados por el fuego. Mecanismos para la extinción de un fuego. Para la extinción de un fuego se tendrán que eliminar o reducir uno o más de los factores que configuran el tetraedro del fuego. A continuación, vamos a ver cuáles son las distintas posibilidades. Sofocación. Con este método se trata de eliminar el oxígeno de la combustión. Se hace desplazando el oxígeno por medio de un gas inerte, CO2 o nitrógeno, o cubriendo la superficie en llamas con alguna sustancia o elemento no combustible como arena, espuma o una tapa rígida. Enfriamiento. Consiste en eliminar el calor
para reducir la temperatura del combustible, lo que hará que la liberación de vapores sea menor, extinguiendo el fuego. El agua es el agente extintor más empleado para este método, pues es el que más calor absorbe por volumen. Desalimentación. Si se elimina el elemento combustible, el fuego se extingue. Cortar el flujo de líquidos o gases combustibles que fluyen a la zona del fuego y alejar los materiales combustibles de las proximidades del foco de ignición son las principales alternativas. Inhibición de la reacción en cadena. La reacción de la combustión se desarrolla a nivel molecular a través de un mecanismo químico de radicales libres. Si estos son neutralizados, la combustión se detiene, extinguiéndose el fuego. El proceso de romper o detener la reacción en cadena se denomina inhibición. Algunos agentes extintores detienen la reacción en cadena extinguiendo el fuego. Técnicas de extinción de incendios. Los medios más extendidos para combatir un fuego son el uso de extintores, redes contra incendios e instalaciones fijas de extinción. Extinción del fuego con un extintor portátil. La persona que quiera extinguir el fuego deberá comprobar, en primer lugar, que el extintor es adecuado al tipo de fuego que tiene que extinguir. A continuación, y antes de dirigirse hacia el fuego, se procederá a la presurización del extintor si éste lo requiere. Presurización de un extintor. Sujetamos el extintor y el extremo del latiguillo, si lo lleva, con una mano, y con la otra presurizaremos el extintor con un giro rápido de la llave del depósito auxiliar de gas. A continuación, realizaremos un disparo de prueba para verificar su correcto funcionamiento en el mismo lugar. Nunca debe presurizarse el extintor colocado este entre las piernas del que lo manipula. Hay que tener muy en cuenta que si el extintor estuviera en mal estado, al presurizarlo, la parte del extintor que va roscada a la botella podría saltar como un proyectil. Para evitarlo, se inclinará ligeramente el extintor hacia adelante. Utilización de extintores en derrame de líquido inflamable. Se debe mirar en la etiqueta del extintor que corresponde a fuegos de tipo B. Una vez presurizado el extintor, nos acercaremos al fuego apoyando el extintor en la cadera, aproximándonos con serenidad y precaución, teniendo muy en cuenta 3 reglas fundamentales. Actuar siempre a favor de viento, para evitar la acción del calor y la inhalación del humo. Apagar el fuego a distancia, desde unos 3 metros, para evitar que la presión del chorro del extintor derrame el líquido y extienda el incendio. Apuntar a la base de las llamas, donde se origina el fuego. Para apagar el fuego, se debe barrer lentamente toda la superficie afectada hasta su extinción, repitiendo todo desde un principio si con un extintor no fuera suficiente. En caso de que el fuego se derrame de la bandeja, las paredes de esta impedirán que el agente extintor llegue al líquido derramado, por lo que habrá que rodear la bandeja para apagar el fuego completamente y evitar que se reavive. Solo se debe dar por concluida la actuación después de verificar que el fuego ha desaparecido por completo. O de lo contrario, el fuego se reavivará. Es un error típico apuntar el chorro del agente extintor a la parte alta de las llamas o rociarlo mediante ráfagas intermitentes, ya que así no se consigue apagar el fuego. Utilización de extintores en derrame de líquido inflamable en gravedad. Se debe mirar en la etiqueta del extintor que corresponde a fuegos de tipo B y a continuación presurizarlo.
En este tipo de incendios tendremos en cuenta que a la hora de atacar el fuego se debe empezar desde la base donde se está derramando el líquido inflamable, barriendo el fuego de abajo arriba. De no hacerlo así, el fuego no se extinguirá. Finalmente, será necesario levantar el extintor para apagar el fuego del depósito desde el que se derrama líquido. Utilización de extintores en combustible sólido inflamable. Se debe mirar que el extintor corresponde a fuegos de tipo A y a continuación presurizarlo. Apuntando a la base de las llamas, proyectamos el agente extintor evitando en todo momento que un exceso de presión pueda hacer saltar alguna brasa y pueda provocarse un nuevo conato de incendio. Cuando hayan desaparecido las llamas, se pulverizarán ráfagas de polvo sobre las ascuas para evitar que el fuego se reavive. Utilización de extintores en fuga de gas inflamable. En este tipo de fuegos, la manera más eficaz para apagar el fuego es cortando la fuente de alimentación de donde procede el gas. En ocasiones, es más seguro dejar que se consuma todo el gas hasta que se agote, evitando así posibles explosiones por acumulación de gas. Si se opta por apagar el fuego, se debe mirar en la etiqueta del extintor que la letra que identifica el tipo de fuego a extinguir corresponde a la letra C, y a continuación lo presurizaremos. Nos acercaremos al fuego apoyando el extintor en la cadera y apuntando a la base de las llamas, proyectaremos el agente extintor siguiendo la misma línea de flujo del chorro de gas hasta que se extinga. Apuntar al centro de las llamas resulta ineficaz para apagar el fuego. Ante este tipo de extinción, es muy importante refrigerar el depósito que contiene el gas inflamable, que a causa de las elevadas temperaturas podría llegar a estallar. Utilización de mangueras de agua en combustible sólido. En primer lugar, es conveniente desplegar la manguera totalmente, tomando la precaución de que ésta no roce en ningún canto vivo. Y a continuación, se procederá a abrir la válvula de paso, siempre al máximo. Existen en el mercado varios diámetros normalizados en el empleo de mangueras para la extinción de fuegos, siendo las más habituales las de 25 y 45 milímetros. Para emplear la manguera, se recomienda que sean 3 las personas que operen contra el incendio. La primera persona se encarga de manipular la lanza y dirigir el chorro. Debe hacerlo con la técnica adecuada, que consiste en pierna derecha atrasada con relación al cuerpo y orientada transversalmente respecto a la manguera. Pierna izquierda algo adelantada y flexionada. El brazo derecho se colocará formando un ángulo de 90 grados y sujetará la lanza con la mano derecha. La mano izquierda se situará por encima de la lanza, agarrando la boquilla que regula la salida del agua según las características deseadas. El chorro puede ser sólido, en cono de ataque o de cortina, que se utiliza a modo de escudo de agua. La segunda persona sujeta la manguera con su brazo derecho por 3 puntos. Su axila, su antebrazo y su mano derecha. La otra mano agarra la manguera por debajo, con el brazo izquierdo completamente estirado, mientras la rodilla izquierda se flexiona ligeramente, echando el peso del cuerpo hacia adelante. Finalmente, la tercera persona, a unos metros de las otras dos, se encarga de soltar o recoger la manguera a medida que las otras 2 personas avanzan o retroceden, dejando que se apoye en el suelo y manteniendo siempre la manguera en línea recta. Si deseamos avanzar hacia el fuego con toda la presión que ejerce el agua,
La persona que maneja la lanza avanzará con pasos cortos, de tal manera que primero avanza con la pierna izquierda y a continuación con la derecha, invirtiéndose el proceso si el operario tuviera necesidad de retroceder. Es necesario contar con una completa coordinación de los movimientos de todo el equipo, tanto al avanzar como al retroceder, para evitar posibles traspiés. Si el fuego está en un recinto interior, debe avanzarse hacia el mismo lo más agachado posible, con el agua cortada hasta ver el fuego. Una precaución que hay que observar es comprobar la posibilidad de que el fuego no esté afectado por la presencia de algún cable o equipo eléctrico que pudiera desencadenar un arco voltaico. Para apagar un fuego con más eficacia, moveremos la lanza en círculos abarcando todo el fuego y no un punto fijo del mismo. Para asegurarnos de que el fuego no pueda reavivarse, rociaremos las brasas con agua pulverizada que permitirá una mayor penetración de esta. Según la dimensión del incendio, es necesario contar en ocasiones con la participación de más de un equipo, de tal forma que un equipo se dedicará a la extinción y el otro lo protegerá del fuego, utilizando el agua en forma de cortina para mantenerlo aislado del fuego.